Conjunto de países. Conjunto de países, ya muy bien. ¿Alguien más? Distribución de territorios. Distribución de territorio, muy bien. Bien, de acuerdo al texto que ustedes manejan el día de hoy, está estipulado que los continentes vendrían a ser estas grandes territorios o estas grandes extensiones de tierras de carácter emergidas. Como habíamos visto en la anterior sesión, el planeta tiene superficie de carácter emergente, que son justamente los territorios que se conforman del nivel del mar hacia arriba, y los sumergidos, que son del nivel del mar hacia abajo. Entonces, compréndase por continentes a todas estas grandes extensiones de tierra emergidas y que por obvias razones se encuentran rodeadas por masas de agua, ¿no es cierto? En este caso, océanos y mares, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, actualmente nosotros estamos dentro de nuestro planeta divididos principalmente por 6 continentes, tomándose los siguientes continentes como el ejemplo. En el lado izquierdo de la imagen pueden ver el continente americano, que está compuesto justamente por Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, y que contiene una extensión territorial de 42 millones de kilómetros cuadrados. Después, hacia el lado derecho, tenemos los siguientes continentes. En la parte superior, el continente conformado por Eurasia, está conformado por 2 continentes, que sería el continente europeo y el continente asiático. Respondiendo al continente europeo, una extensión territorial de 10.000 millones de kilómetros cuadrados, Asia con 44 millones de kilómetros cuadrados. Después tenemos a lo que vendría a ser África, que es uno de los continentes también que se encuentra debajo de Eurasia, que tiene una extensión territorial de 30 millones de kilómetros cuadrados. Y después tenemos la conjunción de Oceanía, que justamente alberga una gran cantidad de islas, y el país australiano, con una extensión territorial de 11 millones de kilómetros cuadrados. ¿Estamos claros hasta este punto? Profe, ¿podría repetir una vez más los datos, por favor? Ya, muy bien. Entonces, como les comentaba, dentro de estas extensiones de tierras emergidas, tenemos 5 continentes que son los que están conformando los continentes poblados, ¿no? Que son, por una parte, América, que corresponde justamente a esta estructura de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, que tiene una extensión territorial de 42 millones de kilómetros cuadrados. Después tenemos lo que vendría a ser el continente europeo, que si se fijan ustedes en la imagen, son 2 continentes que comparten una extensión, una sola masa territorial, que juntos conforman el continente eurásico, pero el continente europeo tiene una extensión territorial como tal de 10 millones de kilómetros cuadrados. El continente asiático, que está a su lado, tiene una extensión territorial de 44 millones de kilómetros cuadrados. África, el continente africano, que es uno de los continentes más jóvenes, tiene una extensión territorial de 30 millones de kilómetros cuadrados. Australia, finalmente, uno de los continentes que alberga una mayor concentración de islas, tiene una extensión territorial de 11 millones de kilómetros cuadrados. Cabe recalcar que en su texto ustedes también van a encontrar a la Antártica, como un continente, y este cuenta con una extensión territorial de 8 millones de kilómetros cuadrados. Hay algunos autores que sí lo denominan como continente, otros que no, dada la condición de que es un espacio geográfico territorial que no alberga sociedad o civilización demostrada. Entonces, por eso es que solamente les he remarcado en la imagen los 5 principales, que son América, África, Europa, Asia y Australia. ¿Estamos claros hasta este punto? Sí. Sí, profe, Bien. gracias. Como dato complementario a este punto, no sé si ustedes alguna vez han oído escuchar hablar sobre lo que es la teoría de Pangaea.
No, Alicia, no escuchamos. No. Bien, Pangea viene, bueno, en realidad es una teoría que se ha comprobado actualmente, es una teoría comprobada que trata justamente el concepto de la idea de que antes, hace más o menos unos 300 millones de kilómetros, perdón, de años atrás, estos 5 continentes eran formados o conformaban un solo gran continente, o sea, una sola gran masa de tierra. Y este continente se lo denominó Pangea. Pangea viene justamente del concepto griego pan, que significa el todo, y gea, obviamente, tierra. Entonces, de toda la tierra. Que posteriormente, con el movimiento de las placas tectónicas, que esto fue lo último en comprobarse, se fueron separando. Esta teoría fue desarrollada por un meteorólogo, en realidad alemán, que se llamaba Alfred Wegener, que fue más o menos en el año 1912 que él propuso esta teoría de esta deriva continental, ¿no? Que estos continentes, debido al movimiento de las placas, se fueron separando. Entonces, ¿cuáles eran sus justificativos científicos que él tenía? Uno de ellos era que, por ejemplo, si ustedes se fijan en el mapa, el relieve de lo que vendría a ser Sudamérica responde casi exactamente al espacio en el cual se podría ensamblar el continente africano. Entonces existía una coincidencia geográfica en cuanto a las costas del continente americano con el continente africano, casi encajando de manera perfecta. Lo pueden apreciar ustedes en la imagen, ¿no es cierto? Otra evidencia también que hablaba justamente este meteorólogo Wegener decía que existía evidencia fósil de las cuales se podían encontrar restos de plantas y de animales de épocas antiguas que se compartían dentro de estos diferentes continentes separados. Y esta teoría, en un principio, Wegener decía que era por el movimiento, fue por el tema de las corrientes marítimas que se movieron más. Sin embargo, después de varias críticas por parte de los científicos contemporáneos que en primera instancia criticaban esta teoría de Wegener, porque obviamente no era un científico, era un meteorólogo, recién en la década del 60 se pudo demostrar que existía evidentemente por debajo de la Tierra una masa de placas tectónicas que se movían y que iban generando movimientos dentro de estos continentes, y lo cual pudo, con esta evidencia ya comprobada del movimiento de las placas tectónicas, comprobarse de que evidentemente la teoría de Wegener no estaba tan descolocada de la realidad que pudo haber pasado hace 300 millones de años. Entonces, ¿qué pasó con esta teoría? Justamente al no poder comprobar Wegener cómo es que estos continentes se fueron separando de ser uno solo, era uno de los talones de Aquiles principales de esta teoría que no pudo ser comprobada más hasta los años 60. Entonces, es ahí cómo existe justamente esta teoría de que los continentes en un principio conformaban un solo espacio. ¿Estamos claros hasta este punto? Disculpe, tengo una duda acerca de los continentes. Hace unos años hice el examen del CUP. Había una pregunta que sé que sí iba a entrar, que es ¿cuántos continentes existen? Y entre las respuestas o las opciones había 6 continentes, 5 continentes y 4. Mi duda es acá, en el texto, en la parte del punto 4 que dice los continentes, menciona 6 continentes. Entonces, ¿esa sería la respuesta correcta? Exactamente, 6 continentes de acuerdo al texto que maneja la universidad. Ok, entonces, gracias. yo se los he puesto de esta manera recreativa justamente por el tema de que en los continentes, en estos 5 principales, existe o alberga civilización humana. ¿Ya? Eso quiero aclarar. Lo que no quita que Antártida, por la cantidad de masa territorial que existe entre tierra y hielo, puede o se determina o se lo ha estructurado o se lo ha denominado como un continente. La única diferencia con los otros es que en la Antártica no se encuentra civilización habitante en esta zona. Llámese o entiéndase civilización como entornos sociales, comunidades o entornos culturales que se hayan desarrollado en este espacio, ¿no? Pero en el texto está 6 continentes. Eso sí quiero dejarles
Bien en claro. Bien, vamos a entrar ahora a hablar un poco sobre lo que es el continente de Europa. Como les había comentado en un principio, Europa se encuentra dentro de un territorio físico comprendido por dos continentes que comparten el territorio espacial terrestre, ¿no? Por la parte izquierda tenemos lo que sería el continente europeo y por la parte de la derecha tenemos el continente asiático, conformándose ambos juntos como el gran continente de Eurasia, ¿ya? O el territorio de Eurasia. ¿Qué separa al continente europeo del continente asiático? Pues diferentes relevamientos geográficos y masas de agua. En este caso, los principales divisores geográficos o que separan geográficamente y territorialmente estos continentes son, en primera instancia, como pueden ver marcada en la parte superior, esta franja media café, los montes Urales, ¿ya? Que son los principales limitantes o masas terrestres limitantes entre el continente asiático y el continente europeo. Y por la parte de abajo o en la parte sur tenemos también lo que sería el Mar Negro como limitante entre Europa y África y el Mar Caspio como limitantes territoriales entre ambos continentes. Datos alternos también que se pueden aplicar o acotar a este punto es que Europa se considera el segundo continente más pequeño y en Europa se considera la cuna de las civilizaciones o de las civilizaciones más antiguas. Estamos hablando de la civilización griega y la civilización romana. Actualmente, Europa alberga alrededor de 50 países en toda esta extensión territorial, lo cual lo convierte en uno de los continentes con una rica diversidad cultural y uno de los continentes que alberga dos potencias económicas bastante importantes. Entre ellos está Alemania y Francia. Ahora aquí les quiero hacer una consulta. Dadas las condicionantes territoriales que existen, hay aquí una dicotomía que se va a reflejar mucho en las investigaciones que ustedes les pueden consultar. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? ¿Rusia es un continente o es un país que se lo considera parte del continente europeo o el continente asiático? A ver. Asiático. Sería más del continente asiático por su extensión geográfica. ¿Ya? ¿Alguien más? Continente europeo está más cerca de Europa que de Asia. Fíjense que en este caso de Rusia es un país bastante interesante porque es el único país que se mantiene dentro de estos dos continentes. Es decir, se puede conformar tanto como parte del continente europeo como parte del continente asiático. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque maneja las siguientes condicionantes. Si bien la extensión territorial, es decir, más del 77% del territorio del país, es decir, de Rusia, se encuentra dentro del continente asiático, tiene la singularidad de que el 75% de su población vive dentro del espacio o el territorio que se concentra en el lado europeo. Entonces, por tal motivo, los habitantes, tanto de la capital, ¿cuál vendría a ser la capital de Rusia? Moscú. Capital de Rusia. Moscú, muy bien. Moscú, la capital de Rusia, y las diferentes poblaciones cercanas a su alrededor albergan a más o menos el 75% de la población total de Rusia. Si bien tiene un continente o una extensión territorial bastante amplia, el 75% de la población se encuentra establecida cerca o en las inmediaciones de lo que se denomina el territorio del continente europeo. Es por tal motivo que esta singularidad le permite a Rusia ser comprendido como parte del continente europeo como del continente asiático, por esta singularidad. ¿Ya? Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Dentro de las principales elevaciones que se encuentran dentro del continente europeo, ahora sí como pueden ver ustedes en la imagen,
solamente tenemos el pedazo correspondiente a lo que viene a ser el territorio europeo, podemos comprender que Europa es un país, como pueden ver ustedes en la imagen, gran cantidad de verde, una gran llanura. ¿Qué quiere decir? Es principalmente llano, pero eso no quita que tenga algunas elevaciones importantes, como por ejemplo, lo que serían las elevaciones o los montes escandinavos. Como pueden ver, aquí está la franja de los montes Urales, al lado derecho, que justamente es la división natural entre los continentes. También tenemos otro espacio u otra elevación, que justamente son los Alpes, que dentro de esta formación tenemos el pico más alto de toda Europa, que es el Monte Blanco, que tiene una altura estimada de 4.810 metros de altura. Después tenemos lo que serían los montes Cárpatos, los montes Urales que ya habíamos visto, y el Cáucaso, que es toda esta parte de aquí. Aparte también tenemos otras elevaciones importantes, como pueden ser los Pirineos, los montes Apeninos y los Balcanes y los Gran Pianos. Entonces, interesante dato, si se fijan ustedes, gran parte de las poblaciones o imágenes que ustedes van a encontrar en internet, se van a ver que justamente las civilizaciones o gran parte de las urbanizaciones sociales, civiles que existen en Europa se encuentran cerca de los espacios de altura. Entonces, por ejemplo, si se fijan en Italia, tenemos todo lo que es la conformación de los montes Apeninos, tiene una gran singularidad en cuanto a la vista y la formación de las zonas urbanas dentro de este espacio. Después también tenemos dentro de las masas de agua que rodean lo que vendría a ser el continente europeo, se encuentra rodeado por, en el lado norte, por el océano Atlántico, ¿no es cierto? Entonces, y en la parte superior, obviamente, tenemos lo que sería el océano glaciar ártico del norte. Y por la parte de abajo, o sea, al oeste, tenemos el mar Mediterráneo, que es justamente la frontera natural que lo separa de África. Y al sur encontramos también el mar Báltico, el mar Adriático, el mar Egeo, el mar Jónico, el mar Negro, y también tenemos lo que vendría a ser el mar de Irlanda. No sé si hasta este punto estamos todos claros. Sí, muy bien. Ahora, dentro de las islas más importantes que tenemos dentro de este continente, las que se pueden resaltar más serían, como pueden ver en la parte superior, la isla de Islandia, Gran Bretaña, que justamente se conforma por todo lo que es la parte de Irlanda, Islas Británicas. Tenemos también las penínsulas. ¿Quién me puede decir qué es una península? Nadie. ¿No son Bien. las pequeñas islas las que están alrededor de otras islas más grandes? No, hay una gran diferencia entre una Es isla y una una península. extensión de tierra rodeada por agua, Ya, por una una zona condicionante es esa. como que une un continente a una isla. Exactamente. Es una extensión territorial que se encuentra rodeada por agua y la característica que la diferencia de una isla es que está conectado al continente. Si estuviera suelta ya cambia su denominación y deja de ser península y pasaría a ser isla. Entonces esa es la gran diferencia en la caracterización entre una isla y una península. Entonces las principales penínsulas que se encuentran dentro de este continente, una de las más grandes que vendría a ser la península escandinava, que está justamente orillando los montes escandinavos, donde se encuentra Noruega, Suecia. Después tenemos también lo que vendría a ser la península de Jutlandia, ¿no? En esta parte posterior, cerca de Inglaterra.
De ahí tenemos el espacio que es justamente el espacio que responde a Dinamarca. Y después también tenemos la península itálica, que es la parte inferior o final de Italia. Justamente este pedazo que parece una botita es todo lo que sería la península itálica. Después tenemos la península balcánica. ¿Alguien me puede decir si ya encontró la península balcánica dentro del mapa? Es justamente esta que está cerca justamente de la península itálica, al lado o terminando la parte de los Balcanes. Entonces, dentro de esta península balcánica, pues ya Grecia, Turquía y parte de Crimea en Rusia. ¿Estamos bien hasta este punto? ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Desde qué parte? La península. Las penínsulas, bien. Como les había mencionado, las diferencias, ¿no es cierto? ¿Quedó claro la diferencia entre una isla y una península? Sí. ¿Puede Bien. repetir, profe? Entonces, las principales penínsulas o las más importantes, dadas su significancia, son, en primera instancia, la península escandinava, que está en la parte superior, ¿ya? Donde se encuentran países como Noruega y Suecia, que son países importantes. Después tenemos lo que sería la península de Jutlandia, que responde justamente al territorio de Dinamarca. Después tenemos la península ibérica, ya que responde al espacio de España. De ahí tenemos la península itálica, que como dice su nombre, responde justamente a, o está o se encuentra en Italia, y está en la parte final de los Apeninos. Es esta punta que parece justamente la punta y el taco de una bota, la parte final. Y otra de las penínsulas más importantes también es la península balcánica, que justamente también está debajo de las elevaciones de los Balcanes. Y que esta justamente le da o se comparte con países como Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Turquía y Crimea de Rusia. Entonces, como pueden ver ustedes, si bien existen elevaciones, también existen grandes espacios peninsulares dentro de este espacio territorial que justamente le dan y le marcan la singularidad de vista paisajística que se pueden ver dentro de este continente. ¿Está claro hasta este punto? ¿Le puede responder a la compañera? Bien, como les había comentado, en Península, aquí está una imagen un poco más clara, está justamente lo que sería la península escandinava, la península de Kola en Rusia, la de Jutlandia, que responde a Dinamarca, la península de Cotentin en Francia, la de Gran Bretaña, la ibérica, que responde justamente a Portugal y España, y la del Peloponeso, que responde a Grecia, y la balcánica, que justamente se comparte en varios países, como pueden ver en la imagen ustedes, que responde a Rumania, Bulgaria, Serbia, Grecia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Kosovo y Albania. Entonces son países que por extensión territorial son chiquititos, pero responden justamente adentro de esta península. Son países peninsulares. ¿Está claro hasta este punto? Sí, Lizzie, está claro. Muy bien. Nos vamos a pasar ahora a uno de los continentes más grandes, si no puedo decir el primer continente con una gran extensión de territorio físico, que es el continente asiático. ¿Quién me puede decir qué imagen es la que estamos ocupando de fondo? La Gran Muralla China. La Gran Muralla China, que justamente esta toma se hace dentro de espacios de periodo donde no recibe visitas, porque si ustedes van o tienen la intención de visitar alguna vez este territorio, es sumamente concurrido. Entonces, tomas como estas son casi imposibles de realizar en un día común. Entonces, como les decía, Asia es uno de los continentes más grandes que se encuentran dentro del planeta Tierra.
Datos importantes o interesantes, alberga el 30% de tierra firme dentro de su continente, alberga también a su vez el 60% de lo que vendría a ser la población mundial, albergando un aproximado de más o menos 4.850 millones de personas dentro de este territorio, lo cual conforma de que más o menos se hablen dentro de este continente unos 2.300 idiomas. Dentro de los más fuertes están el chino mandarín, el hindi, que es el idioma general o oficial que se maneja dentro de India, y el árabe. Esto hablando exclusivamente de idiomas, porque no nos olvidemos que dentro de India simplemente se manejan más de 200 dialectos, ¿no? Entonces, y dentro de las religiones, también no quiero olvidarme de este punto principales, dentro de las religiones que se desarrollan más dentro de este continente se encuentra el hinduismo, el budismo, el islam y con un bajo porcentaje el cristianismo. Entonces, dentro del mapa podemos ver que en este continente las masas de agua que lo rodean son por la parte norte el océano Ártico, por la parte sur el océano Índico y por la parte del oeste el océano Pacífico. Entonces, lo cual, que gracias a estas condicionantes, lo separa el océano Índico, es el que separa el continente asiático del África, conjuntamente con el Mar Rojo. En Asia se encuentra lo que sería el Mar Negro, que se lo considera una de las depresiones más profundas del planeta, con una profundidad de 395 metros por debajo del nivel del mar. Y el Mar Muerto tiene su denominación de este nombre porque justamente concentra un nivel de salinidad que no permite que exista vida dentro de esta masa de agua. ¿Estamos claros hasta este punto? Sí. Bien. Entonces, como pueden ver, hay países como por ejemplo Rusia que se encuentra en este territorio, justamente como habíamos visto, aquí está el punto rojo que pueden ver dentro del lugar, que se encuentra cerca del continente europeo. Por eso es que se tiene esa singularidad de que se lo puede considerar tanto un continente europeo como un continente asiático. Pero se lo maneja dentro de las cartografías como parte del continente asiático, dada a las características de la mayor cantidad de extensión territorial. Bien, vámonos ahora con lo que serían las principales elevaciones que tiene este continente. Como pueden ver, Asia tiene una gran cantidad de elevaciones y también está formada por llanuras y grandes montañas y mesetas. Una de las principales, pues, es la meseta del Himalaya, ya, o la meseta del Tíbet, que alberga la mayor elevación, que sería la cordillera del Himalaya, que dentro de esta cordillera se encuentra el monte más alto de este continente, que es el monte Everest, que cuenta con una extensión territorial de más o menos unos 8.840 metros de altura sobre el nivel del mar. Después tenemos mesetas como es la meseta del Tíbet, la meseta de Mongolia, ¿ya? Anatolia, la meseta de Irán, la meseta de Arabia y la meseta del Deccan. Ríos principales que se encuentran dentro de este continente se encuentran, por ejemplo, el río Amur, el río Yangtze, el río Mekong y el río Yangtze, o conocido también como río Amarillo. Ahora, con una foto más clara les puedo mostrar lo que vendrían a ser las mesetas o las principales elevaciones que tiene este continente asiático. Como les había mencionado en un principio, la meseta del Tíbet con el monte Himalaya, o el Himalaya como la cordillera principal y el monte Everest con el pico más alto. De ahí tenemos lo que vendría a ser la llanura indochina, la llanura china, la meseta de la Siberia, dentro de lo que sería el continente, dentro de Rusia, la llanura de la Siberia y la meseta de Anatolia y la meseta de Arabia.
una foto o una imagen un poco más recreativa en cuanto a los ríos más importantes, considerándose los ríos más antiguos, el río Tigris, el Éufrates, mar Caspio, mar de Aral, el río Amudaria, el río Indo, el río Huangho, río Amur, río Lena, río Yenisei, río Obi. Y dentro de la parte de la India también tenemos el río Ganges y el Indo, que son considerados para la cultura hindú ríos sagrados, ¿ya? Dada su religión. Y los ríos más antiguos que se pueden encontrar incluso en las nominaciones en la Biblia, como el río Tigris y el Éufrates, que es la cuna que vio nacer a las culturas y civilizaciones más antiguas del continente eurásico. ¿Estamos claros hasta este punto? Profe, ¿podría repetir lo último, por favor? Bien. Entonces, dentro de la parte final tenemos lo que serían los principales ríos. Principales ríos, los más antiguos, tenemos lo que serían el río Tigris y el río Éufrates. ¿Ya? Constancia de la antigüedad se encuentran registros de la publicación más antigua del mundo, que es una de ellas es la Biblia, que habla justamente de la existencia de estos ríos. Y también tenemos otros ríos importantes, que son, por ejemplo, el río Ganges y el río Indo, que son ríos sagrados para la cultura hindú. Y tenemos también el río Huangho, el río Yangtze, aquí está como Yenisei, y el río Mekong. Ya, gracias. Dentro de los que ustedes van a encontrar en su publicación. De ahí nos vamos a pasar al continente africano, uno de los continentes más jóvenes en cuanto a la composición o la nominación de continente, esta masa territorial de extensión territorial, y una de las más jóvenes por tal. Bien, este continente, como dato interesante, es uno de los continentes que alberga entre unas 1000 a 2000 lenguas y dialectos diferentes que se hablan en toda esta masa de extensión territorial. Y obviamente, dada esta condicionante, existe también una composición entre 54, 55 estados soberanos, dependiendo de qué organización es el que los nomine. 54 estados para la nominación de los Organización de los Estados Americanos y 55 estados para la Unión Africana. ¿Qué estado está ahí navegando entre 54 y 55? Es el estado del Sahara Occidental, que para la Organización de los Estados Americanos no cuenta como un territorio soberano, mientras que para la Unión Africana sí considera. Entonces, ¿de dónde radica este conflicto? Radica justamente porque Marruecos reclama este territorio como parte de su territorio. Entonces, es de ahí donde deriva que la Organización de los Estados Americanos no lo reconoce como un estado soberano, mientras que la Unión Africana sí. Ya para el año 2017, Marruecos ingresa dentro de esta Unión Africana y pese de que se ingresó como estado dentro de esta Unión Africana, actualmente todavía no reconoce al Sahara Occidental como un estado independiente y democrático. Entonces, es de ahí de donde radica justamente este debate de la existencia de los estados soberanos en el continente africano, ¿no? Entonces, se manejan 54, 55 estados. Esto como dato curioso no se encuentra en el texto, pero lo más probable es que esto tampoco les vaya a salir en sus preguntas, pero simplemente se los paso como un dato interesante. Bien, África es un continente que se encuentra en la parte sur ya del planeta. Se encuentra rodeado justamente en la parte de arriba por el mar Mediterráneo, que lo separa justamente, como habíamos mencionado, de Europa, el Mar Rojo, que lo separa del continente asiático, y obviamente lo rodean también lo que vendría a ser el Océano Atlántico y el Océano Índico. En África, es importante mencionar, se encuentra uno de los ríos más largos. Hasta el año 2005, si más no me equivoco, se lo consideraba uno de los ríos más largos, que es el río
Río Nilo. El río Nilo, exactamente. El río Nilo, que se lo consideraba que a partir del año 2005, de acuerdo a las mediciones que se realizaron, es el río Amazonas el que le ha quitado el puesto como río navegable más largo. Entonces, aparte de este río, también se encuentran ríos importantes como ser el río Senegal, el río Níger y el río Oco. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, el río Nilo nace y desemboca justamente dentro del Golfo de Siria. Después tenemos una composición de lagos. Vamos a ver la siguiente imagen. Dentro del continente africano, que son también las masas de agua dulce más importantes que se manejan en este continente. Dentro de los principales que se encuentran son el lago Victoria, que es uno de los lagos más grandes que tienen, o las masas de agua dulce más grandes de este continente, el lago Tangánica, el lago Malawi, el lago Vangelu, permítanme, ahorita lo voy a ubicar. Tenemos el lago Edward, el lago Alberta, el lago Kyoga, el lago Turkana y el Ngüero, dentro de los principales o dentro de los más grandes, ¿no? Pero también tenemos una nominación de lagos también que no se encuentran dentro de esta foto. Pero estos que están en la imagen son los lagos que tienen una mayor concentración de masa de agua dulce. ¿Estamos claros hasta este punto? Bien, puedo continuar entonces al no existir preguntas. Vamos a pasar a uno de los continentes más pequeñitos que existen y que alberga justamente una mayor concentración de islas, ya que es el continente de Oceanía. Oceanía es una conglomeración de espacios territoriales, como pueden ver en la imagen. El el país más grande, que vendría a ser Australia, con la mayor cantidad de masa territorial dentro de la superficie, y un conjunto de islas que se encuentran a su alrededor. Entonces, básicamente Oceanía es un continente que está estructurado por islas, y por esta singularidad es que está distribuida o se comprende de 4 regiones. Una que es Australasia, que está justamente compuesta por lo que vendría a ser Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Y tenemos lo que sería las Polinesias. Creo que la imagen posterior está bien dividida. Entonces, aquí está Australasia, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. La Polinesia, que es de este conjunto de islas, dentro de las cuales, o las más importantes a destacar, serían la isla de Samoa, la isla de Hawái, que está aquí en la punta, y la isla de Tahití y Fiji, considerándose Fiji un destino bastante interesante a nivel turístico por su singularidad paisajística. De ahí tenemos la Melanesia, que está compuesta por Papúa Nueva Guinea y Nueva Caledonia. Y después tenemos el componente de la Micronesia, que son diferentes islas agrupadas que responden al nombre de Islas Marianas, Guam e Islas Carolinas. Dato singular, son más o menos unos 14 países estructurados. Esta diversidad justamente de islas lo convierten en uno de los uno de los continentes que alberga más o menos unos 10.000 idiomas y dialectos locales. ¿Estamos claros hasta este punto? ¿Hay alguna duda? Una consulta, Licen, disculpe, Dígame. le escucho hablar de península y unos nombres extraños también, ¿no? De las islas y todas esas cosas. No está bien, no Licen, pero todo eso, digamos, va a entrar al examen. Esa era mi curiosidad, digamos. Así Lo que bien puede entrar, por ejemplo, en su examen es que le pregunten, ¿no? ¿Cómo está comprendido? ¿Cuáles son las 4 regiones de Oceanía? ¿No? Entonces,
está lo que sería Australasia, Polinesia, Melanesia, Micronesia. Ah, ya, Lice. Gracias, Lice. Puede Muy ser. amable. Entonces, yo le paso datos singulares o datos alternos también, porque obviamente el contenido está bastante resumido en el texto que ustedes tienen, y es bueno muchas veces acotar información que les permita a ustedes conocer un poquito más allá de lo que se encuentra en sus textos. Obviamente que ustedes van a reforzar el estudio de esta información con el material que tienen ustedes en sus plataformas digitales, pero me gusta acotar para poder complementar un poco más la información que se encuentra. Y finalmente vamos a entrar a lo que sería el continente de América. El continente americano es uno de los continentes más largos y más grandes que se encuentran a comparación de los otros, está en el segundo lugar, después de Eurasia, y es un continente que se extiende desde el Ártico, o sea, desde la parte norte, polar norte, hasta la parte polar sur del planeta. Y es debido justamente a esta extensión que se la va dividiendo en tres regiones principales. No me quiero pasar la imagen, por ejemplo, la imagen que tenemos de fondo es lo que sería Cusco, la ciudad de Cusco, en Perú. Entonces, dada esta extensión territorial, como les mencionaba, que va desde la parte norte con la región ártica hasta la parte sur, que es la parte de la Antártica, con Tierra de Fuego, que es la última población más alejada o cercano a la Antártida, se estructura todo el continente americano. Entonces, por esta extensión territorial se lo ha tenido que dividir en tres grandes ejes, que sería América del Norte, que está comprendida por 3 países principales, que son Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, es mucho cuidado aquí al confundirse. México se lo considera como un estado que responde a la parte de América del Norte. Entonces, pese a los conflictos que existen, es un país que se lo puede denominar norteamericano. En la parte central, pues es la parte que tenemos en el medio, que está estructurado por un conjunto de países y islas, que dentro de los países que están dentro de esta extensión, es decir, en esta hilera que conecta América del Norte con América del Sur, a países como Guatemala, Nicaragua, a Honduras, Belice, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Y dentro de las islas, obviamente, que conforman esta parte de América Central, tenemos a las islas de Cuba, a la isla de Haití, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Hay una isla que comparte, por ejemplo, 2 países comparten una extensión territorial de la isla. ¿Quién me podría decir qué países son los que comparten la misma extensión territorial dentro de una misma isla? Haití y República Dominicana. Haití y República Dominicana, exactamente. Son los 2 países o los 2 estados que se encuentran dentro de un mismo territorio islar. Y después tenemos en la parte de abajo, es decir, más al sur, lo que sería América del Sur o Suramérica o Sudamérica, como las nominaciones que ustedes conozcan son válidas. Dentro de esta parte están los siguientes países que la conforman. Tenemos a Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, que es el país que tiene mayor extensión territorial dentro de Sudamérica, Colombia, Venezuela, y Guyana Francesa y Surinam. ¿Estamos claros hasta este punto? ¿Puedo seguir avanzando o tienen alguna duda o consulta? Bien. Entonces, vámonos a lo que sería la América del Sur, que es lo que nos corresponde hablar en este momento. Entonces, dentro de América del Sur podemos encontrar una de las cordilleras principales, que sería la cordillera de los Andes, que se recorre de norte a sur.
siendo uno de los picos o una de las montañas más elevadas de esta cordillera, el monte o el pico de Aconcagua, que tiene una altura de 7.040 metros sobre el nivel del mar. Y también dentro de América del Sur encontramos 3 cuencas de ríos importantes. Como pueden ver ustedes en la imagen, encontramos lo que sería la cuenca del Orinoco, que se encuentra más o menos dentro del territorio de Venezuela, que desemboca sus afluentes dentro de lo que sería el Océano Atlántico, al lado derecho. Tenemos una de las cuencas más importantes que recorre o que alberga países como ser Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y un poquito quizás parte del Paraguay, la cuenca del Amazonas, que es una cuenca que también desemboca, quiere decir que echa sus aguas a lo que sería el Océano Atlántico y que sus ríos recorren de sur a norte, es decir, van desde el Atlántico, como decir, del Atlántico hacia arriba, el movimiento de sus aguas, considerándose por su extensión territorial uno de los ríos más largos del planeta y que alberga una gran cantidad de masa de agua dulce. Se lo considera también uno de los ríos más caudalosos del planeta. Y en la parte de abajo tenemos lo que sería, en la zona de la Argentina, la cuenca del Plata, que también desemboca sus aguas en el Atlántico. Y está conformada por ríos principales, como es el río de la Plata y sus afluentes, ¿no? Que serían el río Paraguay, el río Paraná, el río Uruguay y en Bolivia el río Pilcomayo. ¿Estamos claros hasta este punto? ¿Tienen alguna duda o consulta? Todo claro. Bien. Entonces, este es el contenido que vamos a llevar el día de hoy y quiero aprovechar de hacerles la siguiente consulta. ¿El contenido, las imágenes han quedado claras? ¿Tienen alguna duda o sugerencia en cuanto a la información que se está manejando? Una consulta, le dicen, ¿el río Dígame. Pilcomayo desemboca a la cuenca de la Plata, me dijo? Sí, el río Pilcomayo responde justamente a esta cuenca del Plata. Si se fijan ustedes en la imagen que ustedes tienen a continuación, hay más cuencas que se encuentran, que he decidido no mencionarlas justamente porque en el texto que ustedes manejan no están mencionadas. Entonces, para no generarles confusión, he decidido mantener estas otras cuencas principales que son las que están mencionadas en su texto. Entonces, si se fijan ustedes, la red de la cuenca del Amazonas alberga muchos ríos que se encuentran dentro de Bolivia. No sé si alguien me puede mencionar, a ver, como forma complementativa, ríos que se encuentran en Bolivia que pertenecen a la cuenca del Amazonas. Río Madre de Dios. Ya, ese es uno. ¿Alguien más? Río Mantel. Ya, muy bien. Tenemos también ¿El Itenes también entraría? el río Itenes. A ver, déjeme ver. El Itenes está por el lado del Beni, tendría que ser parte de la cuenca del Amazonas. Respondería a lo que es la cuenca del Amazonas. Entonces, casi todos los ríos que emergen en lo que sería la parte oriental o el macizo del escudo precámbrico en Bolivia responden al movimiento de las cuencas que van desembocando al río principal, que es el río Amazonas, que sale hacia el océano, Atlántico. Entonces, es una red bastante amplia y que cubre, si se fijan ustedes, casi todo el territorio de Sudamérica, gran parte del Brasil. Disculpe, Lisa, No sé tengo si- una duda. Ya, muy bien. En cuanto a los ríos, le había mencionado anteriormente que yo ya di mi examen hace unos años y me llegó como 2 preguntas. La primera Ya. era
¿cuál es el río más largo del mundo? La segunda pregunta era, ¿cuál es el río más grande del mundo? Y entre esas dos yo me confundí porque en la primera pregunta yo puse que era el río Nilo y en la segunda puse que era el río Amazonas, pero ahí me confundí totalmente porque en un lugar dicen otro, en internet dice otra cosa y estoy totalmente confundida. Justamente por esa parte, si se fijan ustedes, no sé si algunos ya han podido realizar las actividades en su plataforma de Moodle y han podido ya lograr descargar lo que sería el contenido del texto, porque creo que ustedes para poder llegar a la parte de poder descargar el texto tienen que avanzar, ¿no es cierto?, de manera sistemática las diferentes actividades colgadas en la plataforma. Lo han quitado este contenido o este punto porque, como usted mencionaba, ha generado justamente esta duda, porque obviamente existen diferentes autorías que indican una cosa y otros indican otra. Entonces, para no generar confusión en la población estudiantil es que se ha quitado esta parte. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que vendría a ser la parte del continente africano, en su texto ustedes van a encontrar que el Nilo es el río más largo. Y el río más caudaloso es el río Amazonas. Entonces, si es que la pregunta me vuelve a salir como ¿cuál es el río más largo? Tendría que poner el Amazonas, según lo que usted dijo. El río más largo, de acuerdo a su texto, porque obviamente en su texto está estipulado como que es el río Nilo, el río más largo. En África se encuentra, dice textualmente, el río más largo del mundo, que es el Nilo. Ah, ok, entonces si le saliera la pregunta en el sistema, por ejemplo, usted tendría que responder de acuerdo al texto que determina que el río Nilo es el río más largo del mundo. El río Nilo es el más largo del mundo. Exactamente. Para concluir esta duda. Listen, ¿puede decirme cuáles eran las islas de Centroamérica? Por favor, de nuevo. Las islas de Centroamérica. Bien, dentro de estas islas, o de estas formaciones islares que se conforman dentro de América Central, tenemos a una de las principales, que es Cuba, que es una de las más grandes. Después tenemos Haití y República Dominicana, que es una sola isla y son dos países distintos que comparten este territorio. Tenemos la isla de Jamaica y de Trinidad y Tobago. ¿Y Puerto Rico? Puerto Rico entra también como una isla, pero responde justamente a territorio de América del Norte, por eso es que no está como América Central, porque es un territorio reclamado por Estados Unidos de Norteamérica. Entonces estaría, si bien como parte de América Central, pero políticamente responde a Estados Unidos, es territorio americano. Ya que no me aparecía en internet. Sí, entonces hay, por ejemplo, ese es un detalle bastante complicado en cuestión de geografía política, porque si bien se encuentra territorialmente en un espacio, responde como territorio reclamado por Estados Unidos. O sea, es una colonia americana, todavía. Gracias. Entonces, hay también otro caso, por ejemplo, en la parte sur, que es esto como dato, porque no está en su libro en realidad, son las Islas Malvinas, que se encuentran en la parte sur de la Argentina, que si bien son reconocidas actualmente por las diferentes organizaciones de los Estados americanos y demás, como territorio que responde a Inglaterra. Es más, por dominio y reclamación de este espacio territorial que son las Islas Malvinas, Argentina entró en conflicto bélico con Inglaterra. Y actualmente existe una protesta pública política de reclamación de este territorio como parte del territorio argentino. Esto como dato alterno, no se encuentra en sus textos, pero siempre es bueno conocer un poco, ¿no?, del detalle. No sé si tienen alguna duda o consulta. Profe, entonces, ¿las Islas Malvinas en sí pertenecen a Inglaterra o Argentina?
pertenecen a Inglaterra. Pertenecen políticamente aceptada por todos los organismos como parte del territorio de Inglaterra. Pero eran de Argentina. Sí, pero si se fijan ustedes geográficamente está en la colita de Argentina, ahí está el puntito. Por eso es que no la he puesto como parte de América del Sur, porque si bien se encuentra, no está reconocida como territorio americano, sino como territorio que responde a Inglaterra. Y seguramente también en su texto este detalle no está también, está retirado justamente con la finalidad de no crearle o de no darles ninguna posibilidad que exista confusión. Entonces, está todo claro hasta este punto, ¿no es cierto? Bien, entonces volviendo voy a retomar el tema para cerrar lo que es la parte de América. Entonces, en la parte de América del Norte existen justamente elevaciones importantes. Una de las principales a mencionar serían las montañas rocosas, justamente con los montes Apalaches, que van ingresando hacia México, y en México se encuentra lo que sería la Sierra Madre Oriental y Occidental. Dentro de América del Norte también encontramos 4 vertientes de ríos principales, que son los ríos, el Pacífico con los ríos Yukon, Columbia, Colorado y Yaqui en la parte de Estados Unidos, en la parte ártica, que son los ríos Mackenzie y Nelson, en el Atlántico, o sea, hacia este lado, tenemos lo que sería el río San Lorenzo. Y por la parte del Golfo de México, o sea, en esta curvita que ustedes ven aquí, se encuentran lo que serían los afluentes del Missouri, el río Mississippi y el río Grande o Bravo, que justamente desembocan sus aguas en lo que sería el Golfo de México. A considerar también los lagos más grandes dentro de este territorio de Norteamérica se encuentran el lago Ontario, el lago Hurón, el lago Michigan. Entonces, Ontario en la parte de Canadá, el lago Michigan y Hurón se encuentran en lo que sería la zona de Estados Unidos. Después, como les había mencionado, en América del Sur ya están, ¿no?, lo que serían las diferentes cuencas. Bien, esto sería parte del contenido que vamos a llevar el día de hoy. Ya la siguiente clase, que vendría siendo el día lunes, vamos a llevar todo lo que es la parte de la geografía de Bolivia. Vamos a comprender cómo está estructurada nuestra geografía del país nuestro, cómo se conforman los espacios geográficos de nuestro país, cómo estamos estructurados políticamente, y entramos también a lo que sería la parte de el departamento de Santa Cruz, ¿no? Cuánta es nuestra extensión territorial, la división justamente de nuestras provincias y las diferentes corrientes o afluencias de ríos y lagos. No sé si ustedes tienen hasta este punto alguna duda o consulta con respecto al contenido que hemos llevado, que son los continentes. Sí, Lice. A ver, escucho preguntas. Bien, Profe, entonces puedo hacer... Dígame, escucho. una pregunta, disculpar. ¿El pico de Aconcagua en qué parte se encontraba? Disculpe. El Aconcagua. Ya, el Aconcagua se encuentra en América del Sur. Ya, es el pico más elevado que se encuentra dentro de la cordillera de los Andes. Entonces vamos a ver si en la imagen que tengo aquí lo podemos encontrar. Permítame un momentito. Me voy a ir al continente americano. Entonces, como pueden ver ustedes, esta parte está un poquito reducida la imagen,
pero si ustedes se fijan en la parte de la zona que responde a países como Chile y Perú, hay una franja plomiza, ¿no es cierto?, que sube hasta parte de Centroamérica. Toda esta parte de aquí es la cordillera de los Andes. ¿Ya? La cordillera de los Andes. Entonces, dentro de esta masa de elevaciones que se encuentran y que recorren países desde Ecuador hasta Perú, pasando por Bolivia y parte de la Argentina, se encuentra uno de los picos más elevados que vendría a ser el Aconcagua. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una de las principales montañas, una de las más altas que están dentro de esta masa de elevaciones. ¿Por qué se dice que es la más alta? Porque es la que mide, tiene mayor altura. Entonces tiene aproximadamente unos 7.040 metros de altura sobre el nivel del mar. Quiere decir que del mar hacia arriba. Entonces se le considera una de las principales montañas, o una de las montañas más altas del Aconcagua. ¿Dónde se encuentra la Aconcagua, Licen? Disculpe, ¿en Ecuador? El Aconcagua, perdón, su pregunta, ¿en qué país está? Sí. ¿En qué país se encuentra el Aconcagua? A ver, permítame un momentito. El Aconcagua se encontraría en el territorio que responde a la Argentina. O sea, estaría más o menos por la parte de la Argentina. Entonces, estamos hablando en la parte norte de Argentina. Entre Chile y Argentina, si se fijan, está todavía parte de lo que sería la mayor concentración de masa de elevaciones. Está más o menos ubicado, o bueno, respondería a la provincia de Mendoza en realidad. Ya, Licen. Es uno de los destinos actualmente, o bueno, en realidad se encuentra en Argentina reconocido como un parque nacional protegido, por si acaso. Creo que responde al nombre de Parque Provincial de Aconcagua, es un área protegida que actualmente existe movimiento, flujo turístico en esta zona. Quiere decir que hay personas que pueden ir a visitarlo y, si más no me equivoco, existen incursiones para hacer tours de escalada en este espacio. Ya, Licen, gracias. En Argentina, entonces, Mendoza. Sí, en Argentina. ¿Alguna otra duda más o consulta? Bien, entonces puedo preguntar yo a ver si ustedes han entendido bien la información. Actualmente, ¿cuántos continentes existen dentro del planeta Tierra? 6. A ver, ¿quién me puede mencionar por ahí los continentes? Asia, continente americano, europeo, asiático, África, Australia, África, Asia. Bien. ¿Cuál sería el continente que tiene mayor extensión territorial? A ver. ¿Asia? Sí. Muy bien, Asia, correcto. ¿Cuál vendría a ser el continente más pequeño? Europa. Muy bien. Europa. Europa. Ese es el segundo más pequeño. Muy bien. A ver qué otra pregunta más le puedo hacer. ¿Cuál de todos estos continentes alberga la mayor concentración de islas? Oceanía. Oceanía, muy bien. ¿Quién me puede decir cómo está comprendida? ¿Cuáles son las 4 regiones que comprende este continente de Oceanía? Polinesia, Micronesia, Melanesia y Australasia. Australasia, correcto. ¿Cuál de todos estas masas emergentes, de tierra emergente, responde al país más grande dentro del continente de Oceanía?
Australasia. Ya se encuentra en Australasia, pero ¿qué país respondería? ¿Qué país es el que tiene la mayor concentración de tierra? Nueva Zelanda. Ya esta sería segundo en realidad, uno de los segundos Estados países Unidos. dentro de... ¿Sería? ¿Cuál, perdón? No escuché Estados bien. Unidos. Australia. Australia, correcto. Australia. Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta les puedo hacer? ¿Por qué países está constituido América del Norte? Estados Unidos, Estados Unidos, México y Canadá. México y Canadá. 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 Muy bien. A ver, ¿qué países constituyen o conforman América del Sur? Argentina, Bolivia, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile. Honduras. Uruguay, Paraguay. Y Surinam. Surinam, muy bien. A ver, una última pregunta más. A ver, ¿por qué masas de agua o por qué océanos está rodeado el continente asiático? Continente asiático. A ver, el asiático. Vamos a buscar la imagen, lo vamos a poner un momentito. A ver si se acuerdan. ¿Ríos o Océano mares? del Norte, Océano Pacífico. Aquí está, a ver. ¿Qué masas de agua rodean y separan al continente asiático? Océano Pacífico, Océano Índico y Océano Ártico. Océano Índico, Mar Rojo. No, Mar Rojo. El mar rojo que lo separa de Oceanía. África. De África. de África. Muy bien, de África. Muy bien. De África. ¿Cuáles son, a ver, cuáles son los límites naturales, vamos a ponerlo así, los límites naturales que separan al continente europeo del continente asiático? ¿Cómo dicen? ¿Cuál era su pregunta, Alicia? Disculpa. ¿Cuáles son los límites naturales que separan el continente europeo del continente asiático? No sé si estaría bien que serían los montes. ¿Ya? ¿Montes? ¿Cuáles montes? Urales. El río Ural, el mar Caspio y el mar El Negro. Mar Negro y el Mar Caspio. Exactamente. Mar Caspio, el Mar Negro. Y dentro de los principales. Muy bien. Entonces, me queda claro que ustedes han entendido bien el tema. No sé si hay alguna duda o consulta que podamos resolver. Profe, ¿será que puedes repetir eso de los montes que separan a Asia y Europa? Bien, como les había mencionado en un principio, al ser un espacio territorial que alberga dos continentes, que este espacio territorial se lo conoce como Eurasia, porque obviamente si se fijan en la imagen, tanto el continente europeo como el continente asiático se encuentran dentro de una misma extensión territorial o un mismo espacio terrestre, ¿no? Entonces tiene que existir una limitación o una demarcación en el cual se pueda delimitar los espacios. Entonces, al igual que nosotros en Bolivia con los países vecinos tenemos limitantes naturales, para la separación de estos continentes existe también separación a través de límites naturales. Uno de los principales es el que ustedes pueden ver en la imagen, que es esta franja que está remarcada en un círculo largo, que son los montes Urales, que es el límite natural que separa en gran parte al continente europeo del continente asiático. Y para reforzar esta separación tanto del continente asiático como del continente de África,
tenemos lo que sería el Mar Negro y el Mar Caspio, que lo separa tanto del continente africano como del continente asiático. Entonces separa justamente todo lo que es esta limitante o estos límites o espacios naturales son los límites determinados para poder separar lo que vendría a ser el territorio comprendido como continente europeo del continente asiático. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Disculpe, Licen, creo que le entendí. Lo que separa del continente europeo y el continente asiático son los montes Urales, el Mar Negro y el Mar Caspio. Exactamente, el Mar Negro y el Mar Caspio. Y los montes Urales. Esos son los tres limitantes, principales que existen. Esa va a ser pregunta de examen. ¿Ya? Ya sé. Gracias. Profe, Ya, entonces, dígame. una pregunta, ¿por cuántos países está compuesto el continente africano? El continente africano tiene una dicotomía en cuanto a eso, como les mencionaba. Entonces, dependiendo de la organización o el organismo internacional que usted consulte, les van a decir 54 o 55. Es por tal motivo que si ustedes se fijan en su documento o en su texto, no lo tienen establecido como parte de la información. Entonces, ustedes van a encontrar en su texto, es más, que creo que no les mencionan mucho el tema de los estados, justamente para evitar esta parte de esta cuestionante, que no creo que les salga por tal motivo en preguntas, pero dependiendo de la institución, para ponerlo así en claro, o organización, para los Estados americanos son 54 países y para la Unión Africana, que es la institución que se conforma dentro de los estados de África, son 55. La diferencia ahí flotante, como les mencionaba a sus compañeros, es que hay un país que, dependiendo de la organización, se lo reconoce y no se lo reconoce, que en este caso sería Sahara Occidental, que para la Unión Africana está considerado como un país soberano e independiente, pero para la Unión de los Estados Americanos no, porque tiene un conflicto con Marruecos que reclama parte de este territorio que se comprende como Sahara Occidental como parte del territorio que respondería a Marruecos. Entonces, ahí en cuanto a su respuesta, básicamente sería dependiendo a la instancia que usted consulte. Ya, gracias. No sé si hay alguna duda o consulta más por ahí. Tal vez a Angie, que tengo ahí levantada la manito, ya le respondí a Miguel Ángel. Angie Manríquez. Bien. Como ustedes se van a dar cuenta en el texto que ustedes van a descargar de la plataforma de Moodle, el contenido está bien resumidito, lo más sencillo posible, no tiene mucha complicación en cuanto a los datos, lo cual les va a permitir a ustedes poder estudiar de manera más sencilla este detalle. Entonces, lo más probable que le puedan preguntar quizás sea un poco más en cuanto a América o al continente americano, que está un poco más desarrollado. Quizás les pregunten o pueda salirle, como les mencionaba, el tema de las regiones en Oceanía, porque obviamente está bien delimitada esta información. Y el tema de las extensiones territoriales de los continentes, que también está como parte aclarativa o declarada como parte importante dentro del texto. De ahí en más, no creo que puedan existir preguntas o margen a que tengan ustedes confusión con respecto a este contenido. Entonces, los invito, los conmino en realidad a que puedan visitar la plataforma, a que puedan ustedes hacer las actividades que existen en la plataforma con la finalidad de que puedan reforzar lo que ya estamos viendo en estas sesiones y ustedes también puedan ver qué puntos del contenido pueden reforzar o necesitan reforzar con la finalidad de que puedan aumentar sus probabilidades de resultados positivos en su examen, en su primer examen.
Entonces, no sé si tengo espacio para alguna duda o consulta más, si no le puedo pasar la sesión a Ilenka para que pueda responderle alguna duda o consulta que ustedes tengan con respecto a el proceso de los exámenes. No, profe. Bien. Entonces, para resumir, hasta que Ilenka nos responda, tengo que, podemos concretar de que dentro de la sesión de ayer y hoy día hemos ido conociendo un poco de cómo está estructurado el espacio que nos alberga, que sería justamente la Tierra, como también el espacio que estudia la geografía, que no solamente el espacio físico en la Tierra, sino también espacios más allá de la Tierra, y también al componente que se encuentra dentro de la Tierra, que es la civilización, es decir, el ser humano, y cómo la intervención o la acotación de este ser humano va forjando parte de los estudios dentro de la geografía. Como también este ser humano, perdón, tengo pregunta de Luis. Buenas noches, licenciada. No, pasa que tuvo un pequeño inconveniente la chica que estaba ayudándola a usted y vine de reemplazo. Ah, ya, perdón, muy bien. Entonces, bueno, continúo. Entonces, cómo el ser humano a través del paso del tiempo ha ido comprendiendo justamente este universo y ha ido comprendiendo también cómo funciona este universo, de tener una concepción de que la Tierra era el centro y el origen del universo, a comprender de que no era así, sino que era el Sol, gracias a las teorías desarrolladas por Copérnico y comprobadas así por los siguientes científicos, que serían Galileo Galilei, Isaac Newton y Johannes, los cuales demostraron posteriormente esta teoría, es como conocemos la concepción actual de lo que sería el universo, y cómo a raíz de esto también cambia la percepción de la sociedad en cuanto al funcionamiento de los fenómenos naturales, tanto dentro de la Tierra como del espacio, ¿no? Entonces, eso en el contenido de ayer. Y en el contenido de hoy, comprender un poco de la conformación física del espacio, de la Tierra, y cómo está estructurado, o cómo el hombre ha estructurado estos espacios con la finalidad de ¿qué? De ir delimitando políticamente los territorios, ¿no? Así formando así conceptos como los continentes y posteriormente los países que se encuentran dentro de este continente. Entonces, al no haber dudas sobre este tema, los espero, los convino nuevamente a que puedan revisar su plataforma y que puedan hacer las actividades. Y les cedo el paso para que puedan preguntarle al coordinador, en este caso a Luis, de la sala, si tuvieran alguna duda o consulta. Claro que sí, licenciada. Muchas gracias. ¿Algún estudiante que tuviera alguna duda, consulta respecto al tema del CUD o parte de fechas de exámenes? Estoy acá para poder resolver sus dudas. Va a ir aumentando la cantidad de temas